9. El recipiente ovoide de la figura, ovoide viene de huevo, con forma de huevo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, para la hidrostática nada que ver. Lleno con un líquido de gamma es el peso específico, 2 gramos fuerza por centímetro cúbico. El peso específico del líquido, 2 gramos fuerza por centímetro cúbico, o sea, el doble que el agua. Recuerden que el agua tiene un peso específico de 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Posee en su parte superior un émbolo de sección circular de 2 centímetros de diámetro. Este émbolo que se ven acá, como si fuera una jeringa. El émbolo de una jeringa cuando uno aprieta el líquido con ese sólido, con esa placa ahí circular, porque este es un tubito circular. El recipiente posee en el centro de su cara inferior un orificio obturado por un tapón. Es el orificio obturado por un tapón que tolera una presión de 4 por 10 a la quinta dina por centímetro cuadrado, la presión del tapón, límite. Y la pregunta es, la fuerza normal al émbolo, normal es sinónimo de perpendicular, como no podría ser de otra manera para que genere presión. La fuerza normal al émbolo que es necesario aplicar para que salte el tapón es de, parece que si vos no le aplicaran ninguna fuerza acá, F igual 0, no salta el tapón. O sea, con esta presión hidrostática, dada por la columna de líquido, por el peso de la columna de líquido, la presión de esa columna de líquido, no alcanza para saltar el tapón. Parece que ponerle una fuerza extra allá arriba. El concepto es, aplicando el principio de Pascal, que dice el principio de Pascal, que todos los líquidos ideales y por lo tanto incompresibles, que no se pueden comprimir, no se puede hacer que disminuya su volumen, ni que aumente su volumen, ni comprimir ni expandir los líquidos. Esos líquidos incompresibles transmiten presiones, o sea que la presión que le ponga yo por arriba, que va a equivaler a ¿qué? A la fuerza aplicada sobre la superficie. Está bien explicado que la presión es una fuerza dividida o distribuida en una superficie de apoyo. Entonces la fuerza, si la ponemos en Newton por metro cuadrado, se dice por, pero es dividido, se llama pascales. Pascal es el nombre de la unidad de presión del sistema internacional, que es el que más se va a usar en el pre. Equivale a Newton de fuerza por metro cuadrado de superficie, por cada metro cuadrado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, enseguida vamos a hacer el ejercicio, por supuesto, pero pongamos un ejemplo. Supongamos que yo acá no le aplico ninguna fuerza, o sea que esta F vale 0, no hay fuerza. Entonces, vamos a suponer que esta plaquita de plástico no pesa nada, no le pone ninguna presión al líquido, como si estuviera este líquido abierto a la atmósfera, soportando obviamente la presión atmosférica, pero bueno, la presión atmosférica también está acá abajo, actuando, impidiendo que el tapón salga. Así que la presión atmosférica no juega acá. ¿Qué pasaría en el recipiente ovoide? ¿Qué pasaría con la presión? ¿Sería la misma en todos sus puntos? ¿Sí o no? Sí. No, no. Por algo que venimos viendo de que empezó hidrostática. La presión hidrostática de un líquido en reposo es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por la altura del líquido. Recordemos el dibujo, todo lo que hemos visto en la teoría. O sea, si yo me meto 1 metro debajo del agua, tengo más presión que si estoy sobre la superficie libre del líquido. No, si estoy sobre la superficie libre del líquido y la altura o profundidad en la que me he metido, esta H en realidad es altura de columna o profundidad, es 0, tengo una presión hidrostática de 0, porque la presión hidrostática es igual al peso específico por la altura. Entonces vamos a seguir sumando la fórmula. Presión es fuerza sobre superficie, pero también, en términos de la presión de un líquido, es igual al peso específico, gamma del líquido, que es este mismo símbolo que hay acá, pero gamma del líquido por la altura. Eso ya lo hemos demostrado nosotros. El peso específico por altura es presión. Entonces, acá va a tener una presión de 0. Estamos hablando de que no le aplico nada de fuerza. O sea que acá no hay fuerza. Acá va a tener una presión de 0, ahí arriba, hidrostática. Pero acá va a tener un poco más, y acá va, o sea, y acá un poco más, y acá un poco más. Entonces, mientras más abajo está, más va a tener. Para poner un valor cualquiera, supongamos que acá tengo, no sé, 100 pascales, ¿no? En la mitad. Y acá tengo 200 pascales, por ejemplo, para poner cualquier cosa, ¿o no? Mientras más profundo estoy en el seno de la masa líquida en reposo, la masa líquida está en reposo, está en equilibrio, pero no todos los puntos están a la misma presión. El que está más abajo está a más presión. Por eso la tragedia del submarino, ¿se acuerdan de la Ara San Juan? Que llegó a una zona muy profunda y colapsó la estructura por la gran presión del agua.
Entonces el agua está en reposo, pero la presión no es la misma en todos los puntos. Mientras más abajo está, mayor es la presión. Y acá también. Pero luego viene y entra en escena esta fuerza, que no es cero, ¿o no? Y que le aplica una presión. Y si calculo, que lo van a tener que calcular ustedes, esa presión, como la fuerza, bueno, ya veremos cómo es, así que le pongo la fórmula, pero la fuerza aplicada sobre la superficie, que será pi por radio cuadrado, porque es el área de un círculo, está en el diámetro, el radio es la mitad del diámetro, miren lo que estamos explicando, ¿o no? Eso ya lo saben. Sacan la superficie, pi por radio cuadrado, y hace la cuenta y eso sería una presión. Entonces supongamos que acá le metí, ahora no vale cero. Ahora la presión en este punto, en lugar de valer cero, ahora vale, con una fuerza aplicada acá y con una presión arriba, vale 300 pascales. Antes valía 0, ahora vale 300. Entonces, esta que vale 100, que valía 100, ahora vale 400. ¿Por qué? Porque es como que le metí de presión excedente, le metí 300 pascales con el émbolo. 300 pascales acá. Entonces, antes era 0, ahora es 300. Antes era 100, ahora es 400. O sea, tiene 300 pascales más. Antes era 200 en el fondo del recipiente, 200 más 300, ahora tiene 500 pascales. Entonces, se está presurizando toda la masa líquida, pero lo importante es que el principio de Pascal lo que establece es eso. Cuando le meto una presión determinada a un punto de la masa líquida en reposo, esa presión se propaga en todas direcciones y sentido a todos los puntos de la masa líquida, con igual intensidad. Ese es el principio de Pascal. La fórmula esta, que sería la siguiente. La fuerza aplicada sobre la superficie con la cual actúa es la presión que le pongo acá arriba, más la presión hidrostática de este líquido, que es el peso específico de ese líquido, que me lo han dado de dato, por la altura de la columna, que acá está y que es constante, ¿cierto? Le voy a poner H, pero ahí está el número, ¿o no? Esas dos presiones, o sea, la de acá arriba, más todo lo que, como decir, más los 200 pascales que ya tenía. O sea, estos 200 pascales es como si fuera esto, los 200 pascales. Y los otros 300 que le agregué encima es como este término. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la del tapón? 500, ¿o no? ¿Se dan cuenta? O sea, la presión hidrostática que ya tenía y que siempre va a tener, porque siempre este punto más de abajo va a tener más presión que este que está en la mitad o que este punto que está arriba. O sea, eso siempre va a pasar. ¿Hay alguna fuerza arriba presionando o no hay ninguna fuerza? Siempre va a haber una diferencia de presiones hidrostáticas entre los puntos involucrados. Todo eso tiene que ser igual a la presión del tapón. Bueno, esa es la fórmula que hay que aplicar. Pero acá vos tenés la fuerza F que tengo que aplicar es la incógnita. Son las opciones múltiples que hay acá. Esa es la incógnita. Vamos a los datos. Todo lo demás, todos los elementos acá son datos. O sea, el diámetro, pongámoslo como D mayúscula, el diámetro de este tubo, ¿cierto? Porque esto es un tubo. Así es el tubito donde se mueve el émbolo circular, ahí arriba. Decimos que los datos son el diámetro de ese círculo. ¿Cuánto vale el diámetro? 2 centímetros. La mitad será el radio. Bueno, la superficie la sacan ustedes, ¿o no? Pero eso ya te permite sacar la superficie. La fuerza es incógnita. Sigamos con los datos. El peso específico del líquido es dato y vale 2 gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Qué más? La altura también es dato. Se ve claramente que la altura del líquido en el recipiente son 40 centímetros. ¿Qué más? La presión del tapón, P sub T, presión tapón, ¿igual a qué? La máxima presión que tolera el tapón sin saltar es 4 por 10 a la quinta dina por centímetro cuadrado. Bueno, lo dejamos como dina por centímetro cuadrado. Se podría poner varia, que es lo mismo. Ya lo expliqué esto ya. Alguna equivalencia que hay que saberse de unidades. El área de un círculo, pi por radio cuadrado, eso ya lo saben o no. ¿Qué más necesitan? El tema de la equivalencia de unidades. Por ejemplo, un newton es 10 a la quinta dina, o sea, 100.000 dina. 10 a la quinta dina. Bueno, un kilogramo fuerza, no sé si la vamos a usar esta o no. Un kilogramo fuerza, 9,8 newton. ¿No? Un kilogramo fuerza son 1.000 gramos fuerza. Si querés, incluso podés usar esta, que ya la hemos visto, que es que un pascal es igual a 10 baria, o sea, 10 dina por centímetro cuadrado. Esa estaba en el apunte. Ya la expliqué en la clase pasada, mostré el video. Un pascal para compatibilizar esto, si querés pasar todo a pascal, bueno. Bueno, la fórmula es conceptual, ¿no? La presión, como ya hemos dicho, por principio de Pascal, la presión aplicada más la presión, la diferencia de presiones, digamos, del fondo de ese recipiente por la altura
de ese líquido va a dar la presión del tapón. Bueno, para despejar acá, F de acá, voy a empezar a sacar por separado, porque si me meto a la fórmula voy a demorar 500 años, ¿no? Voy a agarrar primero este término, peso específico por altura. Primero lo voy a multiplicar, porque me viene bien multiplicarlo así, después lo voy a pasar a pascales, porque son todas presiones. Dimensionalmente esto es una presión, más otra presión, da otra presión, son todas presiones, o sea que no hay ninguna duda con eso. Así que peso específico del líquido por altura. Peso específico del líquido, 2 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Para no trabajar más, lo dejo ahí. Lo multiplico por altura, 40 centímetros. ¿Y esto cuánto da? 80, ¿cierto? Y se va 1 centímetro, el peso específico es gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Qué dije? Cuadrado. Es cúbico, porque es un peso por unidad de volumen. El peso específico gamma L. 2 gramos fuerza por centímetro cúbico. Se va 1 centímetro con uno de los 3 de acá. Y queda 80, pero 80 queda con una unidad media complicada, que es gramos fuerza por centímetro cuadrado. Es una presión, porque lo mismo es una fuerza por unidad de superficie, pero no es ni pascal ni dina por centímetro cuadrado, o sea, es otra unidad. Entonces, ahí lo voy a pasar a pascales. Le voy a hacer fracciones de conversión y lo voy a pasar a pascales. 2 fracciones de conversión. Voy a salir del gramo fuerza y voy a ir al newton, violentamente voy a ir, en un solo paso, porque yo sé esto que está anotado acá, de memoria, que 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton. Entonces, si 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton, acá voy a poner 1000 gramos fuerza, que es lo mismo que 1 kilogramo fuerza, ¿o no? Y acá 9,8 newton, ahí está una fracción de conversión válida. 1000 gramos fuerza o 1 kilogramo fuerza, 9,8 newton. Entonces, con esa primera fracción se me va a ir el gramo fuerza con el gramo fuerza y me va a quedar newton por centímetro cuadrado. Pero yo quiero que me quede newton por metro cuadrado, como está indicado acá. El centímetro cuadrado lo voy a poner arriba y el metro cuadrado abajo. Primero la unidad. Enseguida voy a completar con las cantidades, pero la idea es que voy a simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y va a quedar newton por metro cuadrado, dividido metro cuadrado. ¿Cuál es mayor, el metro cuadrado o el centímetro cuadrado? El metro cuadrado. Un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? 10.000. ¿Por qué 10.000? Está explicado en la teoría, está explicado. Metro, decímetro, centímetro. Va la coma de 2 en 2 cuando son unidades de superficie. Metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado. Si no querés hacer eso, porque se te complica correr la coma, que la coma no se te puede complicar nunca correr. Si estamos en física, si querés tener alguna posibilidad de entrar a la facultad, no se te puede complicar correr la coma. Pero si no querés hacer eso, podés hacer esto. Dos veces la fracción de conversión, 1 metro, son 100 centímetros, ¿o no? Eso se lo tienen que saber, ¿o no? Metro, decímetro, centímetro, 2 lugares la coma. Entonces, como tenés metro cuadrado en realidad, que generar 1 metro cuadrado abajo, repetí esa fracción, que al final es lo mismo. 1 metro, todo está multiplicando por, y el igual viene al final. Que después veo la hoja de los alumnos y le ponen igual, 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 lo cual demuestra que están totalmente desorientados, ¿o no? Bueno, entonces, 100% va a dar 10.000. O sea, te va a dar lo más bien. O sea, centímetro por centímetro cuadrado, se va con el centímetro cuadrado de acá abajo y queda como unidad lo que se ha salvado de la simplificación, que es newton, y 1 metro acá, y 1 metro acá, newton por metro cuadrado o pascal. Así que ahora agarro la calculadora y le hago 80 por 9,8 por 100 dividido, bueno, y abajo hay un 1000 nada más, y todo lo demás hay 1, dividido 1000, igual, 7.840. Esto da 7.840 pascales. Esa es la presión hidrostática, este término de acá, esta, la presión de los 40 centímetros de columna. Bueno, ¿qué más? Vamos a la presión del tapón, vamos a pasarla a pascales, la presión del tapón, porque tengo que buscar homogeneidad con las unidades, no digo dimensional, porque dimensionalmente son todas presiones, pero presión del tapón. Lo máximo que aguanta el tapón son 4 por 10 a la quinta, dina por centímetro cuadrado. Entonces, 4 por 10 a la quinta, dina por centímetro cuadrado le voy a poner directamente varia. Así trabajamos menos, ¿o no? Varia. Y esto lo tienen que saber ustedes, que dina por centímetro cuadrado es la unidad del CGS y que se llama varia, que ya lo hemos explicado. Y que un pascal es 10 varia.
Un pascal de 10 varias, eso también hay que sabérselo. Es una equivalencia. Si no, tengo que trabajar más. O sea, tengo que empezar a hacer de Dina a Newton, de Newton a gramo fuerza. Pero hay mucho laburo. Ya me lo sé que un pascal es 10 varias. Aprendan algo, si no, de memoria, si no, sonamos, ¿no? Un pascal, 10 varias. Acá va 10 varias y arriba un pascal, fracción unitaria de conversión. Y esto va a quedar 4 por 10 a la quinta sobre 10 a la 1, sería 4 por 10 a la cuarta. Lo voy a poner sin notación científica. 4 por 10 a la cuarta es 40.000. 4 por 10 a la 1, 2, 3, 4. 40.000 pascales. 40.000 pascal es la presión del tapón. Acá está la presión de la columna de 40 centímetros de líquido. Acá está la presión del tapón. Esa es la presión del tapón y esa es la presión del líquido. Bueno, ¿qué más me falta? Me faltaría la superficie, pasarla a metro cuadrado, calcularla primero y pasarla a metro cuadrado. Y después voy a despejar la fuerza, ¿o no? Entonces la superficie es pi por radio cuadrado. La superficie de ese émbolo de ahí arriba es pi por radio cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a pi por 1 centímetro al cuadrado. ¿Por qué 1 centímetro? Porque el diámetro son 2, el radio es la mitad del diámetro, o sea, 1 centímetro. O sea que el pi serían centímetros cuadrados, 1 al cuadrado es 1. Ese número es centímetro cuadrado. Lo puedo dejar como pi, porque de última la calculadora también lo tengo, es más exacto, ¿o no? Y le voy a hacer una fracción de conversión. Como ya sabemos tan bien cuál es la equivalencia del metro al cuadrado con el centímetro al cuadrado, no me voy a tomar el trabajo de hacerla 2 veces la fracción de conversión. Pero un metro cuadrado arriba son 10.000 centímetros cuadrados. Esa fracción de conversión es necesaria ¿para qué? Para que se vaya el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado y va a quedar un área de 0,000314 y el número pi, ¿no? Le voy a poner la tecla eng. ¿Se acuerdan la tecla eng arriba del 8? 314,16 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Una forma más de notación científica. Bueno, ahí está. Bueno, ahora se despeja la fuerza, ¿o no? Fuerza dividido la superficie que vale 314,16 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Más el término de la presión hidrostática del líquido, 7.840 pascales. Igual a la presión del tapón, 40.000 pascales. O sea, necesita 40.000 pascales el tapón para salir, pero con la presión de los 40 centímetros del líquido ese, no alcanza ni por las tapas. 7.800 no alcanza para llegar a los 40.000. Necesito aplicarle más fuerza para acá arriba, para ponerle una presión que sumada a los 7.840 van a dar el límite y a partir de ahí va a saltar el tapón. Y bueno, vamos despejando de acá. Por ahora voy a conservar esa fracción y voy a dejar abajo, entonces, bueno, voy a repetir, 314,16 metro por día a la menos 6 metro al cuadrado es igual a 40.000 pascales menos 7.840 que pasa restando. Los pascales con los pascales, está bien. Lo que no puedo hacer es sumar o restar pascales con gramos fuerza por centímetro cuadrado, varia con otra cosa distinta. ¿Cuánto da? A ver, 40.000 menos 7.840, 32.160. Esto va a dar entonces 32.160 pascales. Pero lo voy a anotar como Newton por metro cuadrado. Es lo mismo, porque Newton por metro cuadrado es pascal. Entonces ahora voy a mandar el 314,16 por día a la menos 6 metro cuadrado multiplicando para terminar de despejar la fuerza. Entonces al 32.160 lo pongo por 314,16 x, acuérdense, o por día a la x, y se le pone solamente el exponente, nada más. Eso ya lo sabe, 314,16 y la tecla por 10 a la x, que es una sola tecla, no hay que poner de nuevo por 10 ni nada, y el exponente, menos 6, igual, y da 10,10. Y esa es la solución, que es la C, porque metro cuadrado se va con metro cuadrado, y la solución va a quedar que la fuerza es igual a 10,10 Newton. Y ahí terminó el ejercicio, y es la C. Y bueno, se saca así, o sea, no es nada del otro mundo. Por eso cuando vimos el ejercicio 4, yo me demoré un montón, tuve como, no sé, como una hora hablando del cuadro ese. Después lo edité y ese ejercicio dura 30 minutos en el campo virtual. Está. Así que bueno, ¿por qué insistimos tanto en las unidades? Porque vienen los problemas y vienen así. Estos son sacados de los exámenes de ingreso a la facultad.
Vienen problemas y viene así, que varia, que Pascal, que gramos fuerza por centímetro cúbico, el peso específico, y hay que buscar converger en un sistema de unidades.